Que son países demasiado buenos. Hasta el cuarto piso, el problema de la juventud no es para tener problemas psicológicos por la altura. Y eso es muy delicado. En cuanto a los edificios que en el futuro van a ser memorables, a eso va a tener en cuenta la gente morada, si mucho, el 10% de los que habitaban memorables. Pero y eso que necesariamente ese 10%, bueno, ahí está la discusión, no parece que tuviera que ser allá, sino en parques en proyecto de Leonor, que es el que va a quedar el último, que es que los otros empiecen a gastarse. Entonces esa obligación urbanística no necesariamente tiene que ser allá. Entonces ese es el problema, esa es como la trampa que hay ahí. Bueno, ¿qué otros elementos problemáticos? La expropiación, a ver, no está claro, aunque leyendo el decreto reglamentario, sí menciona que las formas de reparación y de la aplicación del protocolo, los trámites de expropiación sí son susceptibles de la aplicación de esta política pública. Otra cosa importante, el avalúo social, que es algo que vinieron aquí a explicar, ¿cierto? Ese avalúo social no está propiamente en la política pública. En la política pública hablan de la reparación material, la reparación económica y no económica. Y eso lo llaman la valoración socioeconómica integral. Pero el avalúo social, ¿qué propósito tiene? El avalúo social tiene un propósito de cuantificar intangibles para convertirlos en una valoración económica. Eso no hay parámetros establecidos. Exacto. Primero no lo hay, pero segundo, eso no es posible que como está la política, ni el protocolo, ni el reglamento se reconozca. El protocolo reconoce y el reglamento reconoce cosas económicas que son reparadas en dinero o en una casa, y cosas no económicas que son reparadas con oferta institucional, pero nunca cosas no económicas son reparadas con dinero. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces hay dos formas de daño, económico y no económico, o material y inmaterial, tangible y intangible. El avalúo social pretende convertir lo intangible en algo tangible para reconocer, para cuantificar. Eso no pasa acá. ¿Cómo está anunciado? No, es que no está anunciado avalúo social, está anunciado valoración socioeconómica integral, para reconocer lo que se puede reconocer en dinero, con dinero, o con una casa, pues resumiendo. Y lo que no es el dinero, no se puede traducir nunca en dinero como está ahí, se traduce en oferta institucional. Garantizar que tenga cerca un colegio, de donde salió tenga un colegio, pues para donde vaya se supone que tenga un colegio, tenga servicios. Con razón, no me envían allá una siembra, pero los no colegios así. económicamente. El arraigo, aquí no cabe el arraigo, ahí no cabe el arraigo. Porque el arraigo no se puede cuantificar acá. En el avalúo social aparentemente sí, pero aquí no existe esa posibilidad de que lo intangible se convierta en económico. ¿Listo? Para que eso quede claro. Que pueda haber una modificación, es claro, pero no está acá, eso no está contemplado. Todo lo que pueda ser reparado económicamente o materialmente se repara así, lo intangible por otras vías no económicas. Bueno, voy a hablarles un poco del protocolo. El protocolo, ¿cierto? Que es pues, y muy resumido. ¿Cómo se pone en marcha esto? Entonces, el protocolo, repito, es como poner en marcha la política pública, es muy importante. Y ese es el documento como más complejo y más extenso. Divide en tres escenarios la aplicación de la política pública: en obra pública, en riesgo de desastres y en renovación urbana, ¿cierto? En esas tres hay unos momentos, ¿sí? En la obra pública, pues en todas hay un antes, durante y después, pero en la obra pública, que es el antes,
se entregan los diseños de la obra. Ese es el antes. La planificación o la viabilidad de la obra, o más bien, ¿cómo es que se le llama eso? Como los estudios técnicos de la obra, hasta la formulación también, hasta los diseños. Ahí es el antes. ¿Qué contempla ese antes? Entonces, básicamente ahí en el antes, lo que yo voy a leerlo aquí textual también para que no se me pase, porque son muchos elementos. Pero es que son muchas cosas, no solamente es eso. Entonces, en el antes, inclusive aquí también es similar, en el antes, entonces, ¿qué hace la institucionalidad? Así la denomina, un alistamiento, es decir, selecciona a sus funcionarios y se dispone para conocer, digamos, las dimensiones de la aplicación de la política pública o de la posible aplicación en esa intervención específica, alistamiento. Un diagnóstico preliminar y participativo, es decir, hace como una especie de sondeo de una caracterización de actores, preliminar, es decir, qué organizaciones hay, cuál es la historia de ese barrio, diagnóstico todavía preliminar. En esa primera fase también está la aplicación del censo. La aplicación del censo, eso es muy importante, ¿cierto? Es decir, identifica cuáles son las particularidades de esos capitales también, capital social, familiar, físico-espacial, etc. Hace una estimación de costos de la protección a moradores y hace una evaluación y toma de decisiones. ¿Qué hay que mencionar ahí? Si se dan cuenta y si lo leen también con detenimiento, pues ya el texto como tal es el Estado el que toma decisiones. Hace diagnósticos, caracteriza a partir de que de la información del lugar, ¿cierto? Pero eso pasa por el filtro de la institucionalidad. Eso no pasa, en esa primera etapa no pasa por un filtro necesariamente colectivo y social, no pasa por ese filtro. Después sí va a haber un filtro social, que me parece importante para estar atento a eso. Pero ahí todavía hay una etapa inicial y es todo el Estado, ¿cierto? Pues se reúne con la comunidad, hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que estar atentos, atentas, hay que estar allí, por lo que decía Alejandro, a ver qué información damos, pero todo ese filtro institucional es el que en últimas pasa a una siguiente fase. Pero es para ver que les dé el cierre económico, Eso, para ya que voy a haya hablar una de eso. rentabilidad de Ya voy a ese hablar- proyecto. Exacto, ya voy a hablar de eso. Sí. A ver, es que vienen obras futuras. Por ejemplo, el metro del 80. Ahí se supone que está aplicando eso. ¿Cuántas propiedades no van a quedar? Como que el tranvía, que todavía hay muchas, pero muchas viviendas resquebrajadas, que no les han pagado. O sea, que Eso. el Estado hace con la gente lo que le haga la gana. Vamos a ver qué va a pasar allá, porque se supone que es la prueba piloto de la política pública, las afectaciones por el metro de los centros. Vamos a ver, ya la gente se está pronunciando, está inconforme con los valores de los ahorros. Vamos a ver, ¿cierto? Bueno, segundo, el momento de durante, ¿cierto? Momento de durante. Ese durante, y aquí es un asunto muy problemático y no cambió casi nada con respecto a lo que se está haciendo hoy. El momento de durante es desde la licitación, desde la licitación de la obra, de la construcción de la obra, hasta que se entrega. ¿Y por qué es problemático? Porque en este durante es que el Estado es cuando determina si la intervención es viable o no. Profe, una pregunta. ¿Cómo así que la intervención es viable o no? Aquí es muy importante ya la comunidad, porque el protocolo sí dice que aquí se formula unas alternativas de protección a los moradores. Y el mismo protocolo dice, debe ser validado. Ahí sí lo dice. Debe ser validado en la etapa del durante. ¿Por qué? Porque ahí se toma la decisión, entonces, si va o no, de qué formas va la intervención de la protección a moradores.
pero es problemático por lo que les digo, porque cuando va la construcción, va la protección a moradores, que es lo que se hace hoy. Es decir, el reasentamiento no es previo a la obra, o la protección o la implementación no es previa a la obra, es durante. Y ahí depende de qué, de los afanes de qué, de las alternativas o de la ejecución de la política pública. Depende de qué afanes, de la obra o del protocolo o de la aplicación de la política pública. ¿De qué depende? ¿De los de cuál afán? Del afán de la obra. En el metro del 80, el constructor ya está asignado. Ya hay un constructor, ya licitaron y ya se ganó un constructor esa obra y van ejecutando la política pública. Pero ¿qué prevalece? Los momentos de esa licitación, de ese contrato de construcción de obra, ¿cierto? O sea que, pero más allá de eso es que todavía siguen estando en una posición muy frágil. Y entonces la viabilidad de la obra supuestamente depende de si hay o no recursos para eso, para la protección a moradores. Pero hay un dilema, lo dice el protocolo. En la mesa técnica, ya les voy a hablar de esas mesas, la mesa técnica debe ponderar la obra de desarrollo y tener viabilidad financiera para la protección a moradores. Y ahí está el problema, ¿cierto? Si determina que no es suficiente o no se puede dar una correcta protección a moradores, se supone que no debería darse la obra. Se supone, ¿cierto? Porque entre otras cosas esa formulación de las alternativas de la aplicación de la política debe ser validada con los moradores. Profe, a ver, esa creación de esas mesas, ¿en cuál etapa? Para mí sería en el antes, crear la mesa de la comunidad, porque la comunidad es quien hace cumplir esa protección. Sin comunidad no hay cumplimiento de la protección. ¿En qué momento es pertinente, de acuerdo a su percepción? Para mí es el antes, porque es oponerse a que no haya proyectos si no hay protección. Ahorita hablo de los... Porque no, es que no las crean, no le hablan de eso, le dicen ahí está la política, pero no le dicen a la comunidad que es la comunidad la que se tiene que empoderar y conocer y decir, venga, sentémonos a crear la mesa. Ahorita hablo de los actores, de esas mesas, porque eso está en el decreto reglamentario, en este momento del protocolo. Entonces, esta fase también es importante, ¿por qué? Porque ahí se determina que si la obra va, ¿cierto? Que si hay recurso, que si es viable, ahí se determina si debe haber desplazamiento o no, ¿cierto? Si hay desplazamiento o no. Si no hay desplazamiento, entonces sigue esa parte del protocolo. Cuando, por ejemplo, hay protección, ahí se debe aplicar la política de protección a moradores, pero no hay reasentamiento o desplazamiento. Se tienen que comprar unos cuantos predios, solamente unas fajas de terreno, y se permite o es posible que esa vivienda siga existiendo allí porque se compró un solado, se compró una tejardín. Es decir, son intervenciones que no generan un impacto muy importante, muy profundo. Entonces se continúa con el tercer momento, que es el después, que es la protección posterior, determinar cómo quedó construida la obra, pero también cuáles son las condiciones de habitabilidad de los moradores, etc. Pero eso es cuando no hay desplazamiento. Cuando hay desplazamiento, es decir, llegamos al segundo momento y se considera que es viable la obra porque se puede aplicar la política de protección a moradores, se aplica otro procedimiento que se llama el reasentamiento. ¿Sí me entienden? Sí. Ya, entonces en ese momento se determinan dos caminos. Entonces aquí también está, ¿cierto? Dos caminos. Dependiendo, pues, al momento de empezar o de tomar la decisión de la fase 2. O no hay reasentamiento y se aplica este tercer momento, ¿cierto? Y es como quedó la gente allá, mejor dicho, porque permanecía allá. Y si hay que salir, entonces se aplica otro segmento del protocolo, que es el proceso de reasentamiento, que ya les voy a hablar también un poco de eso, cuáles son también tiene unas fases. Bueno, en obra pública y gestión del riesgo son cosas básicamente similares. El momento del antes es en la prevención, ¿cierto? O en el momento en que se conoce que hay una amenaza de riesgo, si es que se puede atender de manera previa, pues, a la ocurrencia de un desastre. O si no, se atiende la ocurrencia del desastre
aplicando la política pública de manera directa. Entonces, supongamos que va a haber reasentamiento, porque pues ese también es lo que nos interesa. Esto tiene unas fases también. Una fase de alistamiento, segundo estudios de impacto, tercero evaluación de alternativas, ejecución del reasentamiento, plan posterior y evaluación ex post. Voy a leer también así rápidamente esos momentos, ¿cierto? Digamos que implica. Entonces, en el reasentamiento, la fase 1, el alistamiento, ¿qué incluye eso? ¿O a qué se refiere eso? Definición de la organización institucional y modalidad de ejecución, definición del sistema de actores, ahí viene lo que decía Strik. Entonces, hay unos actores que van a intervenir en la aplicación de la política pública, ¿cierto? Estos son momentos anteriores a la ejecución de la política. ¿Cuáles son esos actores? Y pues adelanto este no me pasa. Se salió. Bueno, entonces hay unos actores, ¿cierto? Dentro de la política pública que crea el acuerdo, el protocolo y el decreto. Más. Antes, yo creo que antes. No, entonces más adelante. Sistema. Hay otra más adelante, sistema imagen. No, atrás. Sí, entonces el sistema de actores son básicamente tres. Otra vez van a ser del asunto, como una especie de confrontación de alguna manera. Pero esto es garantizando el privado, pues que también tenga un asiento y reconociendo que debe ejecutarse la política, que debe haber conflicto. Lo que yo digo es que yo también soy un privado. Sí. Claro, yo como morador del territorio, como Sí, que sí, tengo sí. una chacita, yo soy un privado. O sea, porque esa dirección. Pero es por eso, ¿cierto? Para que el privado garantiza, el mobiliario garantiza que el conflicto se va a gestionar de una manera que pacifique, pues, que no genere con muchas alteraciones. Para que el morador vea, es que ahí está la política, usted no tiene mucho de qué quejarse, ¿cierto? Bueno, entonces el sistema de actores, entonces primero están los moradores, individual o colectivo. Ahí está representado, nos devolvemos, por una mesa que se llama la mesa de articulación social. ¿Cuál es el problema allí? Que esa mesa de articulación, ¿cómo lo digo yo? Por las funciones que tiene, parece, ¿cómo lo digo para que no suene muy feo, muy fuerte? Parece como muy accesorio. No sé si me comprenden qué otro apelativo se le puede dar a eso, ¿cierto? Parece como un adorno de pronto, ¿cierto? Porque lo que hace, por mantener una de sus funciones, es como dialogar, ¿cierto? Concertar. Nosotros No llamamos concertar. No. No concertar. De hecho, ese es el principal problema. Entonces se vuelve como un Entonces ya no hay mesa de Pues es que validar de implica validación. venga que eso tiene que pasar primero por mí, o para que eso se aplique. No, Desde validación. es informado. Es un sujeto al que se le informa. Y se le informa. De valoración. Bueno, pasemos a la otra. Hay otra mesa o hay otro actor que es el sector privado. Ese no tiene propiamente un... bueno, sí está dentro de la mesa de articulación social, ¿cierto? Lo que pasa es que el privado pues no tiene que pasar por allí necesariamente para que sea escuchado, ¿cierto? El morador sí tiene que intervenir allí. Y el Estado tiene dos mesas. Tiene dos mesas, que son la mesa, ¿cómo es que se llama? Espérame, puse el cartel. Ese reglamentario en donde se toman decisiones no hay participación comunitaria. ¿De cuál? ¿En la mesa? No, o sea, digamos que en la ejecución de los pasos del reasentamiento sí deben ser consultados y validados, pero cuando uno lee las funciones, son funciones simplemente de información, ¿cierto? Recordemos pero, cómo es esa participación. Interinstitucional, eso, la mesa interinstitucional. Una mesa del Estado se llama interinstitucional.
interinstitucional, que es curiosa la palabra porque interinstitucional implicaría instituciones por fuera del Estado, De la institucionalidad. pero todas son de la institucionalidad. Entonces en la mesa interinstitucional está un delegado del alcalde, Secretaría de Gobierno, Secretaría General, Secretaría de Compras y Planeación. Exacto. No, otra cosa problemática es, no está el ISPMED, Está no la está ley. el pero principalmente no está el ISPMED, no está ahí, se les olvidó. Cosa tan rara, sí. ¿Qué cosa? Exacto. Está planeación y está un delegado de gestión del riesgo de la oficina de gestión del riesgo de desastres. Bueno, y está la otra, que es la mesa más importante, la mesa técnica. La mesa técnica es la que actúa en el antes, como recogiendo la información, generando mecanismos de participación, filtrando la información, proponiendo las alternativas y llevándole a la mesa interinstitucional, porque la mesa técnica no es la que toma la decisión, sino que es la mesa interinstitucional, es decir, el delegado del alcalde, pues el alcalde o el delegado de planeación, de la Secretaría General, de Gobierno, de gestión del riesgo de desastres. Y esos son las de insumos, la otra se llama Secretaría de Compras, no me acuerdo. Y esa es la que toma la decisión de qué, de si va la obra y la política de asentamiento, o si no va la obra y no se, entonces no hay que aplicar ninguna política. O esa es la que toma la decisión de si vamos a tener que desplazar familias o no. Pero ¿quién es la que lleva, quién lleva ya eso? La mesa técnica. La mesa técnica. ¿Quién es la mesa técnica? Es que ahí donde estamos Son funcionarios de la institucionalidad. Perdón, profe, es donde decimos nosotros. Entonces, el único conocimiento válido es el técnico, el que está con el gobierno. Las comunidades no tienen conocimiento. Las que más conocen de los territorios. Entonces, como la Contraloría. Inclusive el protocolo, es el documental nacional, dice que es fundamental que los funcionarios que hacen parte de la mesa técnica conozcan con profundidad el territorio. Desde los escritores. Más allá de eso, es también ver cuáles son los funcionarios que están interviniendo en el territorio puntual, digamos, en lo del diagnóstico y formulación que ejecuta la universidad que aplica. Yo En estoy. el territorio de esa aplica. Teniendo pues como conciencia Urban. de que la universidad de la FIC obviamente va a ir en un contexto no tan social, sino un poquito más con otros intereses de por medio, ¿cierto? Es la construcción y planificación de esa ciudad. Entonces, verdaderamente, como recomiendo, pues ahí el toque de que la planificación pasada lo había realizado la Universidad Nacional, sí, donde de pronto entregaba un poquito más allá de la demanda. Exacto. Bueno, entonces, para hablar ya por último de un aspecto fundamental que son las indemnizaciones, ¿cuál es el momento clave? Porque aunque las mesas, especialmente la que representa al actor social, es muy frágil, ¿cierto? No tiene una incidencia muy potente. El protocolo sí habla de que en el momento del antes, ¿cierto? En el momento del antes de tomar la decisión de si la obra va, porque la política se puede aplicar, eso sí debe ser convalidado. La administración tiene que crear mecanismos de metodologías para esa participación. Ahí es donde está el asunto. Si va una sola persona que represente la comunidad, pues hay un riesgo, ¿cierto? Un peligro de que esa participación quede sesgada. O qué tan cohesionados están. Pero ahí puede haber una chance, pues, en un momento. Vamos al decreto 818, pero especialmente a la valoración socioeconómica integral, es decir, las indemnizaciones. Entonces, el decreto lo divide en obra pública, riesgo de desastre y renovación urbana. Vamos a hablar de cada uno de ellos rápidamente. ¿Por qué? Porque esto ya casi que en su totalidad ya existía antes. No hay muchas novedades. Para mí, aunque hay unos asuntos interesantes del protocolo, como en eso de, bueno, vamos a hacer presión, en cuanto a las indemnizaciones, para mí no hay nada sustancialmente nuevo. La verdad es que no.
¿cierto? De hecho hay una cosa que me parece inconstitucional y es que se divide entre negocios formales e informales para la indemnización. Entonces, ¿cuáles son las indemnizaciones? Digamos, con la forma en que el Estado, la administración va a aplicar la política pública. ¿En qué se representa eso? En reparación económica y no económica. Primero la económica, los hechos de reconocimiento, que la vivienda, que la localización, ¿cierto? Que lo físico-espacial, que Pues la mejora, porque ya pagan el eso se va a reparar, exacto. ¿Cómo se va a reparar? La tierra no me la mejor. ¿Cómo se da la valoración socioeconómica integral? Que no es avalúo social. Primero, la vivienda. ¿Cómo se repara la vivienda? ¿Cómo se repara? Con el valor del avalúo, ¿cierto? Eso ya lo saben. Es decir, a usted le notifican una resolución de oferta de compra, que de oferta no tiene nada, y ahí le reconocen el valor de un avalúo. Esa es la forma en que se repara la vivienda, sometido a un avalúo. ¿Cómo más se repara? ¿O qué más se repara? Los gastos, cuando hay escritura, cuando hay propiedad sobre el suelo, también se reconocen los gastos de escritura para esa venta al municipio de Medellín. Ahí se reconocen unos gastos. Para comprar casa de reposición, también se reconocen unos gastos. Gastos de trastero, también. Lo que estoy diciendo ya estaba antes. Eso no varió, ¿cierto? Bueno, arriendo temporal. Esto es interesante. El arriendo temporal, dice el decreto 818, solo puede ser de máximo 6 meses. 6 meses. Entonces hay un límite. No se podrían pasar de ahí. Vamos a ver qué van a hacer, ¿cierto? Vamos a ver qué va a pasar. Pero ahí la ley, el decreto dice máximo 6 meses. Y hay gente que le pagan hasta Se supone que 5 entonces años y después más. tiene que venir ¿qué? La vivienda de reposición, la solución de vivienda. Si no es que se la pagan, sino que necesitan subsidios, porque el avalúo dio menos de 90 salarios mínimos. Perdona que vaya tan rápido, pero si la familia necesita subsidios, pues necesita un proyecto de vivienda. Y entonces aquí ya están diciendo que máximo 6 meses de arriendo temporal, es decir, al 7º mes ya tiene que tener el proyecto de vivienda. Pero es muy difícil eso. Desde la administración de Federico Gutiérrez, oiga pues, el total de licenciamiento de construcción de vivienda nueva, sea de estrato medio, bajo, hasta el más alto, del total global en Medellín, solo el 2% es vivienda social. Es decir, vivienda de interés prioritario, la más barata, solo el 2%. Y eso que lo que hoy están entregando no son proyectos ni de Federico ni de Daniel, son anteriores. Y eso tiende a empeorar, menos 1%. Lo cierto es que tiende a empeorar, porque si la vivienda no puede estar ubicada en la periferia, porque el modelo de ocupación es en el centro, y la vivienda social dice el modelo de ocupación y los planes parciales serán para el proyecto norte, y el norte es el más olvidado de todos. ¿Para cuánto? Pero Pajarito está proyectado para 150.000 habitantes. ¿Pero cómo así? ¿En vivienda nueva? En vivienda nueva. ¿Y en dónde? Pero será, claro, porque quieren ampliar un poco más. Sí, ya he escuchado esa discusión. Una zona, Para una ponerla zona como de la expansión. comuna 17. Exacto, vamos a ver. Pero yo quiero saber, profe, hasta dónde va la Pero eso es una legalidad. cosa que todavía está Sí. muy Eso proyectada está así de manera especulativa. Eso no, yo no veo que eso tenga como un camino en marcha concreto. Eso está en el aire, pues. Vivienda de interés prioritario en este momento no se No, está por eso, faltando, por eso. solamente social. Se supone que en las zonas de renovación es en el norte, pero ahí no hay ningún interés para hacer eso. Una preguntita, ¿hasta dónde es legal que las personas que son desplazadas por proyectos de obra pública o demás tienen que entregar unos pasisalvos y es a ellos en su desplazamiento y su dolor cuando les toca sacar un pasisalvo de PM, mandar a quitar los contadores y un montón de gastos que en toda esta problemática no tienen ni cabeza ni dinero para pensar en eso? Y hasta después de mucho tiempo después de ellos entregar todos esos pasisalvos, no les vienen a generar los dineros correspondientes. El pago final, exacto. Y a cuotas, y encima de eso a cuotas, ni siquiera entero para que vayan y compren una vivienda. Exacto. Otra forma de reparar la vivienda entonces son los subsidios para proyectos de vivienda pues, social.
Bueno, las condiciones de habitabilidad de la vivienda y el entorno urbano y rural, ¿cómo se reparan? Por ejemplo, pago de impuesto predial, eso es nuevo, ¿cierto? Se reconoce pago por impuesto de la factura del impuesto predial. Gastos por desconexión de servicios públicos se reconoce, eso ya estaba. Adecuación de vivienda de reposición, eso no estaba. Interesante, entonces también se reconocen esos trabajos de adecuación. Expensas de copropiedad, pago de gastos de cuota de administración, etc. Bueno, gastos de adecuación de vivienda en sitio cuando no se tiene que salir de ese lugar. ¿Cómo se reparan los sistemas públicos de escala vecinal? Gastos de escolarización, entonces la familia debe salir, entonces el Estado le reconoce una indemnización por ese cambio de colegio, ¿cierto? Que puede que no implique ningún dinero, pero se reconoce una indemnización de un salario mínimo, eso ya está. Bueno, las unidades económicas y productivas, ¿cómo se reparan? Se reparan con gastos de traslado, trasteo especial o traslado especial cuando es una maquinaria especial, esas dos ya estaban. Trámites legales para, bueno, eso no, el pago pues de las utilidades, ahí hay un reconocimiento sin límite para negocios formales, se le paga hasta 6 meses, independiente de cuánto gano, cuánto sea la utilidad mensual. Pero en negocios informales es máximo 22 salarios mínimos. Ahí hay una diferenciación que yo no sé por qué. Pues como que presumen que un negocio informal no puede ganar mucho dinero, o es una diferenciación prejuiciosa, ¿cierto? En todo caso, para mí eso es inconstitucional. Bueno, sí. Las redes y tejidos sociales, ¿cómo se indemnizan? Por ejemplo, para los negocios, eso es nuevo, gastos de publicidad, se le reconoce un dinero por gastos de publicidad. Pues ahí no son salarios, sino lo que se gasta efectivamente el comerciante por la nueva publicidad. Y este es interesante. Perjuicio de ayudados de que gana con tener plus de contrato. y la clientela que Se supone que entonces ahí al comerciante la que perdió. tenga empleados, el municipio le va a reconocer una indemnización para terminar esos contratos laborales. Eso es nuevo. Bueno, en riesgo de desastre es prácticamente lo mismo, ¿cierto? No hay como novedades. Y en renovación urbana. ¿Y no pusieron hasta cuándo? ¿Cómo? ¿No pusieron hasta cuándo? No, eso no. Está bien. No tiene límites. Sí. Me pareció pues que eso es un asunto interesante porque también era una queja recurrente en todas las afectaciones que se escuchaban, ¿cierto? Es que el derecho al trabajo. sí. Es que, bueno, yo como patrón, ¿cómo le voy a pagar a mis empleados? Porque no puedo continuar con el negocio. O tengo 5 empleados y tengo que salir de 2 o 3. ¿Cómo les voy a pagar la indemnización? Esa cuenta mía, pero yo no soy el que voy a salirme porque quiera, sino que me están desplazando. Entonces, eso es. Bueno, ¿qué más les cuento ya para terminar? Pero en ese caso que acabaste de hablar, le toca al patrón. El municipio de al municipio está diciendo. por esa terminación del contrato. O sea, le toca al patrono, compañero, o sea, le toca al patrono como jefe, ¿cierto? Como empleado, pero él hace el trámite ante la entidad gubernamental. Por ejemplo, entonces, era un señor que tenía una tienda, tenía 2 empleados. Entonces, resulta que hizo sus análisis y pueden considerar que hay una persona que debe liquidar. Lo que valga esa liquidación por un despido injusto, etcétera, por la indemnización laboral, se la reconoce el municipio. Claro. Bueno, supongo que ¿cuál es el requisito ahí? Que esa liquidación se le haga un contador, un abogado, qué sé yo, que esté validada pues, por algún documento que tenga cierto valor jurídico, pero se la reconocería, por lo menos así está el decreto. Bueno, esos son los hechos de reconocimiento, ¿se acuerdan? Es decir, lo que puede ser compensado material o económicamente. Hay cosas que son no materiales y que van a ser compensadas de manera no económica, ¿cierto? Por ejemplo, la protección de las condiciones ambientales, ¿cierto?
el desarrollador o dueño de la obra, pues el Estado, o en la renovación un constructor, deberá garantizar las condiciones ambientales favorables, de tal manera que no se perturbe a la población durante la obra. Ahí no está diciendo nada de la población que va a salir desplazada. Está hablando es de las condiciones ambientales del lugar que está en crecimiento. Bueno, las ventajas de localización, esa es muy problemática. Quien tiene un negocio, especialmente una tienda, ¿vive de qué? De lo que le compran los vecinos. Esa ventaja de localización no se la pagan económicamente. No hay un buen nombre que se pague. La clientela que la Se le pagan las utilidades, pero el buen nombre no se le reconoce económicamente, ¿cierto? Lo que dice el decreto es las ventajas de localización. A través del plan de gestión social se deberán incluir acciones encaminadas en procurar en lo posible permitir el reasentamiento en sitio de la población o brindar asistencia y formación para el empleo y el emprendimiento. Entonces, ¿qué hace el Estado? No le paga el buen nombre del negocio. Yo lo asesoro, lo capacito para que levante el negocio. ¿Quién me garantiza a mí eso? Nadie. Una cosa problemática para eso, pero no levante el negocio. La localización para quien no tiene un negocio, para quien tiene su vivienda ahí, sea propietario o inquilino, eso no se paga. El arraigo, eso no se reconoce en dinero, se reconoce en intervención. En lo posible, reasentamiento en sitio, ya sabemos que en lo posible depende del modelo de ocupación, y si no, asesoría y acompañamiento, especialmente para emprendimiento. Bueno, ¿y el arraigo cómo lo asesoro yo? No hay nada para eso, ¿cierto? Hace como 3 clases atrás tuvimos una docente que habló sobre ese tema. Sí. Es cómo se cuantificaba el tiempo de estar con el vecino, que si ese vecino era bueno. Sí, el avalúo social, eso todavía es muy, a mí me parece muy abstracto. Hay que seguirlo puliendo, me parece muy interesante. Pero eso no tiene cabida acá. No hay ninguna posibilidad. Repito, lo económico se repara económicamente, lo material. Y lo inmaterial, que pueda ser reparado económicamente, no, lo material que pueda ser reparado, se repara económicamente. Lo no tangible o lo intangible, no hay posibilidad que se repare económicamente, así como está. A valor social no hay posibilidad. Bueno, otro hecho de protección, es decir, intangible, que se repara no económicamente, son los procesos organizativos, sociales y comunitarios. Entonces, ¿cómo se repara? La oferta institucional y el plan de gestión social será estratégica en fortalecer las redes sociales de colaboración y solidaridad que se van alteradas. Y bueno, eso ¿Cómo se materializa eso? ¿Cómo se come eso? Le da un teléfono con un grupo de WhatsApp para que se comunique entre las personas que uno vive por allá, otro por allá. ¿Cómo se mantiene el arraigo así? Bueno, se da una forma de arraigo virtual. Se mandan fotos del barrio. ¿Te acuerdas cuando? Bueno, uno sabe, pero pues eso cómo se come. Eso no... Ahora los arraigos están Perdón, la modalidad. social. Cierto, los arraigos están en la modalidad. No, eso hay que cambiar la norma. Eso no, pues hay como una obligación para eso. Hay que cambiar la norma, ¿dónde se cambia? ¿En la administración o en el consejo? Bueno, otro hecho de protección. La producción, gestión y acceso a la información, el plan de gestión social incluirá acciones encaminadas en garantizar el acceso de los moradores al ejercicio de derecho de participación e información. Bueno, ese es como el asunto ahí con lo que no, con lo intangible, ¿cierto? Y ahí queda como todo sometido a la oferta institucional, y aún así yo no le veo mucha relación a ese aspecto. En que sí le metieron la mano. Pues un 70% de las indemnizaciones quedaron de lo que ya venía y se incorporaron algunas cosas nuevas, algunas muy interesantes. Eso es lo relevante. Pero en la reparación simbólica no veo yo cómo vaya a ser eso determinado. Y a valor social no hay, ¿cierto? Así como está, no tiene cabida. Profe, Bueno, ahora sí preguntas. acerca de los avalios catastrales,